¡Pum! Hola, hola, ¿qué tal? Miren, estoy bien acompañado no solamente de mi nuevo ejemplar de Gel Azul reeditado por el Fondo de Cultura Económica, sino que además estoy con el autor, que además ya saben, aquí en el canal somos super fans de Bernardo Fernández. Así que, Bev, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Víctor. No, pues para nosotros siempre es un gusto poder platicar contigo y pues déjame ver dónde acomodo este. Lo voy a acomodar acá arriba para que se vea bien. No, no se ve bien. Lo voy a acomodar aquí, ahí se ve bien. Y pues ahora sí ya estamos listos para platicar de esta reedición que tengo entendido es tu primera novela, ¿cierto? Sí, fue la primera novela que escribí cuando fue para mí muy complicada porque yo la empecé a escribir bastante joven, en el 98, que tenía 26 años. No la pude acabar sino hasta el 2001. Yo había sido cuentista hasta entonces. Ujú. eh, Fue un poco como mi graduación a la novela, o mi curva de aprendizaje escribir una novela. Ujú. Y, y además, en 2001 la mandé a concursos, la mandé a varias editoriales y siempre no encontró editor en México. Tuve mucha suerte que varios años después una editorial española eh, independiente se animó a publicarla. Ujú. En aquella primera edición eran dos novelas breves juntas, Gel Azul y y El Estruendo del Silencio, que ahora se van a Ok. publicar por separado. Y, y además ganó el premio Ignotus en España, que es el premio en la que creo que era mejor novela corta, si no me equivoco. Ok. Que es como el equivalente al premio, el premio Ignotus es el equivalente español al premio Hugo. Y Ujú. bueno, después tuvo una edición en México. Yo todavía era un autor debutante, y de manera esa edición terminó su corrida comercial y desapareció. O sea, ya se quedó descatalogada, ya no llegó a bolsillo. Y ahora, muchos años después y muchas novelas después de haber hecho carrera como Sí. novelista, fundamentalmente como novelista policíaco y novelista gráfico, vuelve a aparecer gracias a que el fondo la, la, la dictaminó a favor y decidió publicarla en esta colección popular. Y bueno, pues estoy muy contento porque regresa a circulación esta primera novela, que además te voy a contar que cuando me tocó revisarla, el revisar Ujú. el texto, yo temía que fuera, eh, se llama juvenilia, ¿no? Una novela con todos los defectos de un escritor debutante. Los tiene, pero a pesar de ello me parece que seguía siendo una historia pertinente y que valía la pena contar, que a pesar de que la tecnología de la que hablaba podría parecer obsoleta, sobre todo para alguien muy joven como tú. Sí, no. Descubro pues que la metáfora se sostiene. La metáfora de la novela se sostiene a pesar del paso del tiempo, y que lo que a mí me interesaba contar sigue ahí de manera prácticamente intacta. La metáfora central de la novela, y los temas que están en su centro. Y bueno, pues estoy muy feliz de que Gel Azul regresa a las librerías. Esa era una de mis preguntas y ya te adelantaste, pero está súper bien porque justo, o sea, después de, digo, prácticamente tiene, cuando yo era un chavalillo así súper niño que pues salió el primer tiraje, ¿no? Y toda esta carrera que ya tienes, evidentemente pues sí, sí uno puede decir, ay, esto ya no lo publiquen, ¿no? O sea, precisamente lo platicaba el otro día con una cineasta y me decía, no, es que no, si ves mi primer cortometraje es horrible, ¿no? Y uno lo ve y dice, pues está increíble. Entonces con los escritores, en tu caso, me parece que dices, ay, a lo mejor y se lee muy, muy fácil, ¿no? De hecho, curiosamente a mí me llama la atención el contexto, Dios, ahora sí que meras coincidencias, pues, ¿no? Ajá. Pero a lo mejor y hay algunos guiños, evidentemente, pues no tanto por ti, por lo que voy a decir, sino por el género tal cual de la ciencia ficción, ¿no? Pero, o sea, literalmente estamos hablando que a principios del milenio estaba saliendo Matrix, ¿no?
y de repente ahorita se va a hacer salir la nueva película de la entrega de los Claro. Wachowski, y mira, de repente es como Gel Azul se publicó también por esas fechas, y ahorita también la reedición de Gel Azul la tenemos en nuestras manos, ¿no? Entonces se me hace bien chistoso Qué como, curioso, no lo había mira. pensado. No lo había... Bueno, en realidad se publicó después de Matrix, pero sí, sí la acabé de escribir en esos mismos Sí, años. Ah, qué son, curioso. Y son, con temas, digo, son dos con- historias completamente no, no, distintas. pero este asunto de nuestra relación con la tecnología, que es también Sí, una preocupación, no, no solo de Matrix, o sea, es una cosa, creo que está en toda la ciencia ficción, sí. por lo menos la ciencia ficción que a mí me interesa. Ah, mira, no lo había pensado, qué bonita coincidencia. La verdad es que sí, y pues yo por un momento, yo no desconocía la historia de Gel Azul, ¿no? Curiosamente, pues si te seguimos en Twitter, ¿no? Que por aquí están las redes sociales para quien gusten seguir a Bev, si no lo han hecho, pues están perdiendo de una maravilla de publicaciones y de ilustraciones sobre todo. Pues de repente era como, pues sí, aparecía como el comentario de hace muchos años yo escribí una novela que se llama Gel Azul y pues no estaba disponible en librerías, ahora sí ya está, ahora sí ya la leí y pues vamos, sin spoilearle a los que nos están escuchando evidentemente, pues platicarles un poquito de qué va, ¿no? O sea, creo que ahora que decías que pues te has ido puliendo como un novelista de género policíaco, pues aunque esta es ciencia ficción, también tiene mucho de género policíaco, ¿no? Nos cuenta la historia de un detective y pues a mí me gustaría que sí, ya nos contaste que tenías 26 años, eras más joven de lo que soy yo ahora, ¿no? A lo mejor algunos todavía de mi edad tenemos el sueño de escribir algún día una novela, nada más que esa historia tal vez no ha llegado. Pero pues, ¿qué pasaba por tu mente, no? ¿Cómo fue que llegaron estos personajes a ti? ¿Cómo fue que se te ocurrió esta cuestión futurista que a veces y ya vemos cada vez más cercana? Tal vez Elon Musk sea nuestro próximo Cubiles por ahí, no sé. ¿Cómo fue que llegó esta historia a ti? Fue una reflexión universitaria. En alguna clase alguien dijo que, ni siquiera el profesor, algún compañero levantó la mano y dijo que se proyectaba, se discutía sobre tecnología y decía que se proyectaba que para el primer cuarto del siglo XXI la mitad de la población iba a vivir en una fantasía electrónica y la otra mitad en pobreza extrema. Y esa frase me voló la cabeza en el sentido de pensar, y este es el mecanismo de la ciencia ficción, ¿qué pasaría si? Entonces yo me pregunté, qué pasaría si efectivamente hubiera una división como tecnoeconómica y la violencia que generaría esa desigualdad? La desigualdad siempre, de manera casi axiomática, genera violencia. Entonces, eh, decidí explorar por esa beta. Y, bueno, lo he dicho durante toda esta promoción del libro que me ha tocado hacer. La ciencia ficción no es un instrumento para adivinar el futuro, sino Claro. Bradbury decía que era para prevenirlo. Entonces yo no buscaba hacer o sea, yo quería plantear este escenario prospectivo que tiene dos fallos muy importantes. Uno es que no tuve manera de prever que la interfase no iban a ser cilindros de gel proteínico, sino teléfonos celulares. Ujú. Y tampoco pude atisbar que incluso no hay, es un mundo donde no hay teléfonos celulares, el de gel azul. Y tampoco pude prever que al contrario de lo que yo suponía, sí habría un acceso masivo a la Internet y que las clases populares iban a tener acceso. En México más del 80% de la población tiene un smartphone. Es una cosa demencial. Hay más gente con teléfono, por ejemplo, que con agua potable o con refrigeración. Y eso, esa contradicción pues, necesariamente genera pues, situaciones incluso muy violentas de nuestra desigualdad proyectada al mundo digital. Entonces, ahí empecé a hilvanar esta idea, con poner dos personajes en extremos contrarios del espectro socioeconómico, la hija del hombre más poderoso de México, que se llama Arceo Cubil, que siempre tengo un amigo que se llama Martín Arceo, un amigo periodista que me preguntó y escritor que por qué había usado ese nombre. Arceo, resulta que todos los Arceos son parientes, pero yo no pensaba en los Arceo, en él o en su apellido, yo pensaba en un político que ya murió,
se llamaba Arsenio Farel Cubillas. Ok. Y Arsenio Farel Cubillas se convierte en mi novio. Pero lo que pasa es que me tenía cara de maldito. Entonces, y estarán de acuerdo hasta la gente que lo quería, tenía cara de verdad, de un tipo torvo. Entonces, eh, me robé su nombre y lo distorsioné y entonces se convirtió, pero porque si yo hubiera hecho una película, le hubiera dado el papel a Arsenio Farel para Todo hacer el casting. sí, por eso se llama Arceo Cubil. Eh, que me preguntabas de dónde vienen los personajes. El detective Crajales era como, yo me preguntaba, en aquel momento los hackers eran algo como novedoso. Ahora yo creo que incluso algunos de ellos incluso bueno, ya no tiene esta aura como glamorosa que tenía en aquel tiempo el ser ladrón de información. Y yo me imaginaba viendo a mis amigos muy clavados en computadoras, cómo habrían de envejecer. Entonces me imaginé la personalidad básica de estos nerds de computadoras, de los IT, Ujú. cómo serían envejecidos, proyectados al futuro. Y ese es el origen de Crajales, un nerd de computadoras eh, con esta personalidad obsesiva sin una gota de autoestima. Y finalmente, Gloria Cubil, la hija de Arceo Cubil, y quien es la víctima de un delito brutal desde el primer capítulo, que no se da cuenta porque está conectada a la realidad virtual, estaba basada en todas mis compañeritas de diseño gráfico de la Ibero cuando yo Ok. estudié. Yo tuve contacto con un montón de chicas que eran hijas de la oligarquía empresarial o política de México y entonces que vivían así como justo aisladas en una burbuja del mundo que las rodeaba. Esta burbuja en la novela es el cilindro de gel azul y que desde ahí vivían justo parecían estar viviendo una fantasía electrónica muy parecida a a las que escribo en la novela, en los mundos virtuales que explora Gloria Cubil. Es un mundo bien futurista y sin embargo creo que Grajales pudo haber coincidido perfectamente con Lisbeth Salander, ¿no? Ya que estamos hablando ahora de personajes hackers, ladrones de información. Bueno, Eh, sí, claro, pero por supuesto, justo, yo creo que los hackers serían, o sea, por lo metódicos y el ojo al detalle, podrían ser grandes detectives. No había pensado en esa coincidencia con... pues, la novela la escribí mucho antes de leer a claro, Stieg Larsson, pero mira, qué bonito, no lo había antes pensado. de que se Sí, muriera incluso el sí, sí, autor. sí, sí. Pues la verdad es que yo quiero decir que es una novela que te atrapa, digo, aparte de que sí es una novela bastante breve, pues se la pueden leer así en un ratito para los que nos están escuchando, ¿no? En realidad es muy, muy raro también encontrar este tipo de género en literatura, ya no digamos mexicana, sino latinoamericana, Ujú. ¿no? En algún momento creo que lo hablé con este Porcayo, ¿no? Que le decía, bueno, yo los encontré a través de un compendio ontológico que se llama Tecnochtitlán, ¿no? Pero pues fuera así es como de estarle rascando y estarlo encontrando, entonces si tienen oportunidad de leerlo, sobre todo si están escuchando en México, pues los pasajes, ¿no? De repente cómo te imaginas un centro histórico del futuro, el metro de repente que aparece por ahí, ¿no? Y que pues sí, a pesar de los años y aunque se caiga o lo que sea, pues sigue existiendo el metro, ¿no? Y es bien interesante pues encontrarlo dentro de nuestra, pues a lo mejor de pasajes que nosotros conocemos todavía en la actualidad, eso siempre como que es un guiño que se agradece, ¿no? Sobre todo los que conocemos estas calles. Siempre ves como Nueva York o las grandes metrópolis de otros países, quizás, y pues, la Ciudad de México es enorme, pero pocas veces aparece de esta forma, ¿no? Y pues ahora que decías lo de la adaptación de la película, pues yo tengo como una inquietud por ahí, ¿no? O sea, independientemente de lo policíaco, independientemente de que has hecho otro tipo de contenidos, pues también, pues lo tuyo también es la parte gráfica, ¿no? Entonces, creo que pensar a veces en una película, sobre todo con todo lo que incluye aquí, pues de ciencia ficción sería
pues no imposible, pero sí sería muy complicada y sobre todo muy cara de realizarse. Sin embargo, una novela gráfica por ahí, no sé si te ha hecho de repente el guiño de decir, voy a retomar algunas historias como Gel Azul para poderla hacer una novela gráfica. ¿Ha surgido por ahí alguna vez esa inquietud? No, no, mira, porque yo no soy yo no soy un genio del dibujo, yo soy un dibujante muy, o sea, mis dibujos no son, no puedo, es decir, haciendo una metáfora, mis dibujos jamás podrían ser top model, solo son simpáticos, no son guapos, son simpáticos. Entonces, esto necesitaría un dibujo espectacular. Por eso nunca me lo. Ahora, pero justo ahora, yo he publicado, sí, muchas novelas gráficas en un país donde esto era imposible hace 20 años. Yo he tenido el privilegio de poder publicar varias, pero nunca una de ciencia ficción. Entonces ahora, el próximo año voy a cumplir 50 años y me quiero regalar una novela gráfica de ciencia ficción, pero además Sí, quiero que no tenga palabras, que sea pura secuencia y que esté contada con la pura secuencia, sin diálogos, pues, escritos. sí, Y estoy batallando con esto, pero decidí lanzarla igual al espacio profundo, porque al mismo tiempo estoy escribiendo una nueva novela de ciencia ficción. Quiero regresar a. La ciencia ficción es mi primer amor literario. Yo hago esta broma sin mala intención, que puede además parecer de muy mal gusto, pero juro que no tiene una intención, que lo hago sin maldad. ok. Pienso que, pienso en la ciencia ficción y en la novela policíaca como dos vecinitas de cuadra más o menos de mi edad, ¿no? Cuando eres adolescente o Ujú. jovencito, y entonces la novela policíaca es la que es muy formal, la que estudia derecho, que usa o administración, usa traje sastre, siempre bien peinadita, pintadita, ¿no? Este tipo de chica así como ejecutiva. Porque la novela policíaca tiene mucha aceptación y ahora se ha vuelto muy popular. Sí, Lo que hablábamos de Stieg Larsson. ¿Cuántos escritores suecos contemporáneos conocemos? Pues conocemos a los que hacen novela policíaca, ¿no? exacto. O a Ujú. Petros Markaris. ¿Cuántos escritores contemporáneos de Grecia se leen fuera de Grecia? Se lee al escritor policíaco. Y lo mismo es suceder con Elmer Mendoza hacia Europa o el resto del mundo. Entonces, la novela policíaca es esa, es muy exitosa. Entonces es como la hermana mayor, ¿no? Y está la hermana menor, la punk rocker, ¿no? La que tiene los pelos tijereteados y que se pinta los labios de negro y la bota industrial y que seguramente estudia cine o filosofía o alguna cosa. Esa es la hermana que me gusta, pero Ok. siempre la que ha aceptado salir conmigo es la hermana mayor. Entonces tengo esa relación con ellas dos, esta relación, mi primer gran amor ha sido siempre la ciencia ficción, pero donde he tenido como gran resonancia es con la novela policíaca. Y entonces las quiero a las dos. Sería imposible para mí decidir, o sea, casarme con ninguna de las dos. Lo que quiero es salir con la chica, con la hermana mayor he salido muchas veces. Ahora quiero invitar otra vez, y con ella vas al cine o a cenar, y ahora quiero ir a un toquín punk con la hermana menor. Entonces Sí. esa es mi escritura por eso estoy con estos dos proyectos Pues aquí en Gel Azul se nota que saliste con las dos al mismo tiempo. Es que justo, fíjate, el cyberpunk es justo eso. El cyberpunk, si alguna de sus. Decía justo Bruce Sterling que tenía. Decía que eran tres grandes. Que además decía que era una aportación canadiense al mundo. Gibson es canadiense, ¿no? Padre del cyberpunk, pero su ideólogo, que es Bruce Sterling, que además es de frontera y él es de Brownsville, y además tiene raíces mexicanas, como toda la gente de frontera. Él decía que lo que ellos habían aportado a la ciencia ficción eran tres cosas. Uno, que la gente iba a tener computadoras, que las computadoras iban a afectar toda nuestra vida. Esto hace 40 años. La otra, hablar abiertamente de drogas y de alcohol en la ciencia ficción, que solía ser bastante ñoña. Yo no creo que haya una sola escena de borrachera en las novelas de Isaac Asimov, por ejemplo. No. Y lo digo siendo yo sobrio. Y está lo otro que él decía, que era la adopción del tono de la novela policíaca dura, del hard boiled.
de Chandler y Hammett. Entonces, están estos elementos, bueno, y estos elementos están todos presentes en Gel Azul, pero muy, muy en concreto la novela policíaca que, con la metáfora que te decía de las hermanas, es la hermana mayor de los subgéneros. La novela policíaca, Stanislav Lem decía que había trascendido cuando Dostoyevsky publica Crimen y Castigo. Entonces, si tú, eh, esto sucede medio siglo antes de que Orwell publique 1984 y todavía iban a pasar casi 15 años a que, eh, para que William Golding publicara El Señor de las Moscas. Entonces, la novela policíaca le ha llevado ventaja a sus hermanos, a sus hermanas, ¿no? O sea, en esta misma familia está la novela policíaca, la ciencia ficción y el horror, que sería la hermana chiquita, que esa sí me da miedo. A mí la más loca de todas. Esa es la que le gusta quemar hormigas de repente Sí, con una sí, lupa. sí, sí. Esa es la hermana Darks. Mira, tan es así, mira, no, aquí en mi estudio puedes ver que Claro. tengo una imagen de Edgar Allan Poe. Sí. Tengo en mi altarcito personal, que también tiene a la familia Adams y al doctor Who de los 70, que es el que me tocó ver en la tele. Tengo a Edgar Allan Poe, porque él es el que sienta las bases de estos tres subgéneros, del cuento contemporáneo y sí, policíaco, horror y ciencia ficción. De él viene la raíz anglosajona de estos géneros, que es la que yo conozco mejor por ser bilingüe desde chiquito. Entonces, no es coincidencia. Y yo ahora me pregunto, me parece curioso un poco esto de orígenes destino. O sea, yo iba a ser un novelista, yo iba a ser fundamentalmente conocido como novelista policíaco, y mi primera novela, que quería ser de ciencia ficción, acaba siendo o sea, es muy curioso. Gel Azul es una novela policíaca disfrazada de novela de ciencia ficción, al mismo tiempo que Hielo Negro, mi novela policíaca más conocida, es una novela de ciencia ficción disfrazada de novela policíaca. Entonces ahí en conclusión es que son mis grandes amores literarios. Yo siempre mi primera elección a la hora de de comprar libros es primero buscar lo que hay de ciencia ficción y luego lo de novela policíaca. Es ya una de formación profesional. Fíjate, No quiere decir que no lea otras cosas, pero mi primera elección siempre cae en cualquiera de estos dos géneros. Creo que siempre, bueno, ya independientemente si escribes o no, siempre los lectores tenemos una afinidad hacia algo, ¿no? O sea, en realidad siempre que me preguntan, ay, ¿a ti qué te gusta leer? Pues siempre digo, pues es que relatos a granel implica que estoy hablando siempre más de la ficción que de algo poético o de algo de no ficción o algo académico. Claro. Que lo lea no implica que pues sea lo primero que voy a comprar, evidentemente. Entre comprar Gel Azul a comprar a Lipovetsky, pues evidentemente Gel Azul ya está aquí, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que... Me fregué a Lipovetsky el sí. día hoy. No importa, hay muchos universitarios que seguramente lo van a tener que comprar en alguno de sus semestres, entonces no pasa nada. No, bueno, no, y al mismo tiempo, y esto ya, digamos, ya como para ir cerrando nuestra conversación, que ¿Sí? muchas gracias, Víctor, porque ha sido muy luminosa. La literatura mexicana, los escritores mexicanos de mi generación, tuvimos que tener una ruptura muy grande, como con los grandes referentes, una ruptura con los grandes referentes de generaciones anteriores. O sea, teníamos la sombra muy pesada de las figuras monolíticas de gente como Elena Garro, como Juan Rulfo, como José Emilio Pacheco, y tuvimos que romper con eso, y eso quizás es lo que ha permitido que ahora los escritores nacidos entre finales de los años 60 y mediados de los 80 ahora la literatura mexicana tenga un registro tan amplio en el que lo mismo está Fernanda Melchor, por ejemplo, que tiene sus coqueteos con el policíaco, que esté alguien como Julián Herbert, por ejemplo, ¿no? con esta cuestión como testimonial, muy entrañable, y que estemos también gente como Alberto Chimal, como Raquel Castro, como Daniela Tarazona, Karel Chesek, Ceci Udave, o sea, los que hacemos, Marta Rivapalacio, los que estamos haciendo, el propio José Luis Zárate y Porcayo, ¿no? Gente que estamos haciendo literatura de la imaginación. Esto para la generación anterior era impensable,
el propio José Emilio Pacheco lo sugiere en Morirás lejos, que es una novela sobre un criminal nazi escondido en la Ciudad de México, una novela experimental prodigiosa. Ok. Dice que cuando está investigando y preguntando sobre criminales de guerra nazis y el exterminio judío, alguien le dice, bueno, ¿y por qué no escribe sobre nuestros indios mexicanos? Había ese espíritu, él ironiza un poco sobre ello. Ahora sí, ya no tenemos digamos, ha habido esta apertura y el hecho mismo de que el libro aparezca en la colección popular, nada menos que del Fondo de Cultura Económica, y que yo comparta en este gran edificio que es el Fondo de Cultura Económica, donde también está como una viga o como un cimiento fundamental Juan Rulfo. Gel Azul es un pequeño ladrillito de ese edificio y eso me llena de orgullo estar en esta misma editorial con esta tradición y compartir editor con todos estos gigantes, con Pues Fernando del di- Paso. dichosos somos nosotros que tenemos oportunidad de alcanzarlo, aparte de súper barato, Gracias. no es Fondo de Cultura Económica por nada, ¿no? Entonces, pues yo te agradezco mucho el tiempo que nos Gracias. dedicaste a mí y a los que nos están escuchando sobre todo. Pues no sé si ya va a alcanzar a salir este video antes de que nos veamos este sábado, pero estamos grabando esto en septiembre, previo unos 2 días antes de la presentación, entonces pues nos estaremos viendo por allá, Bernardo. Gracias. Muchas gracias y pues todos los demás compren su libro, aquí está, bien barato, le dejo las links de las redes de BEF y de todo el Fondo de Cultura Económica aquí abajo. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.